Buenas para todos, estimados aprendices. En el tema del día de hoy vamos a hablar de los tipos de costos. Entonces, en primer lugar, definamos qué son los costos. Entonces, los costos corresponden a la suma de erogaciones y recursos consumidos necesarios para la fabricación de un bien o la prestación de un servicio, desde el momento en que se diseña hasta que el producto es vendido al cliente, incluyendo el servicio postventa. Ahora veamos la procedencia de los costos. Los costos pueden ser por las compras de los productos que se venden, por la producción de los productos que se fabrican, por la venta de esos productos, por administración de los productos o servicios, incluido también la financiación de los mismos. Entonces, ahora veamos clasificación de los costos. Pues todos los negocios necesitan una información precisa de sus costos para integrar todos los procesos desde la manufactura a las ventas, a la distribución y al servicio a los clientes, con la finalidad de conocer el costo de un producto, de una actividad o de un servicio. Entonces, empecemos a mirar, en primer lugar, los costos de producción. Se incurre en ellos para hacer funcionar las instalaciones y demás activos adquiridos mediante las inversiones con el propósito de producir y comercializar los bienes o servicios. Entonces surgen esos costos de producción de la transformación de materia prima en artículos terminados. Sus elementos más importantes son la materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entonces, veamos cuáles son cada uno de ellos, qué es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, en primer lugar, tenemos la materia prima. Hay materia prima directa y hay materia prima indirecta. La materia prima directa, pues lógicamente son aquellos materiales que están directamente involucrados en el costo del producto. Entonces aquí tenemos un ejemplo para la fabricación de el dulce de leche. El material directo o materia prima directa es la leche, el azúcar, el bicarbonato y los sabores, en este caso la vainilla. Y materiales indirectos, tenemos los envases, las etiquetas y algunos otros costos indirectos. Mano de obra. Entonces, la mano de obra también hay mano de obra directa, que es aquella que se utiliza por medio de los trabajadores que realizan directamente la producción. Y la mano de obra indirecta, que son todos aquellos trabajadores que no realizan directamente la producción, como el supervisor, la secretaria, ¿sí? Bueno, aspectos a tener en cuenta cuando usted está hablando de la mano de obra. Primero usted tiene que pensar en la cantidad, o sea, número de horas hombre que se trabajan para elaborar el producto, tener en cuenta también el tiempo ocioso que realizan los empleados, porque en una jornada laboral pues no van a estar completamente todo el tiempo produciendo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese tiempo ocioso, el tiempo indirecto y el tiempo productivo. Y dentro de los costos usted tiene que tener en cuenta el sueldo básico, el auxilio de transporte, las prestaciones sociales, los aportes para fiscales, ¿sí? Y la seguridad social. Ahora hablemos de los costos indirectos de fabricación. Estos corresponden a los costos de apoyo a los procesos productivos, tales como materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros gastos de fábrica, como por ejemplo depreciación de muebles, seguros de las instalaciones, repuestos para las máquinas, el aseo que realizan para tener en orden el puesto de trabajo, la vigilancia para que no se pierda nada, los suministros, los arriendos, ¿sí? Los servicios públicos, los salarios administrativos. Entonces, todo eso hace parte de los costos indirectos de fabricación, más otras cosas que probablemente no veamos a simple vista. Ahora veamos qué diferencia hay entre costo y gastos.
El gasto son las partidas o conceptos que demanda un proceso de producción y venta y se supone que no se recuperan directamente con la venta del producto. En cambio, los costos son las partidas o conceptos consumidos por la producción de un bien o la prestación de un servicio y se recuperan directamente con la venta porque en esos costos se utilizan para poderle colocar el precio de venta al producto. Bueno, entonces veamos la separación de costos y gastos. Los costos son de desembolsos y deducciones directos causados por el proceso de fabricación y recuperados directamente en la venta, como mano de obra, materia prima, insumos, fletes, arrendamientos de la planta, servicios públicos y depreciación de la maquinaria de producción. Mientras que los gastos son aquellos desembolsos y deducciones causados por la administración de la empresa y que no se recuperan directamente en la venta, como los salarios de administración, los vendedores, arriendos de oficina de administración, la papelería gastada en la administración, los servicios públicos del área administrativa o de ventas, la publicidad, mantenimiento de maquinaria, aseo, cafetería e impuestos. Ahora hablemos de los costos de distribución o venta. Son los que se originan en el área de ventas y son necesarios para poder vender y distribuir el producto o servicio. Se conocen comúnmente como gastos de ventas, ¿sí? Aunque le digamos aquí costos de distribución o ventas, usted los puede conocer como gastos de ventas. En tercer lugar, tenemos los costos de administración. Son los que se originan en el área administrativa y se conocen como gastos de administración también, como la renta, la luz, los sueldos de personal administrativos, entre otros. Ahora hablemos de los costos de acuerdo con su identificación con una actividad. Entonces aquí podemos distinguir los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son los que se pueden identificar plenamente con el producto, actividad o departamento y se relacionan con el producto y son fácilmente rastreables económicamente. Entonces ahí tenemos mano de obra, materia prima. Y los costos indirectos no se pueden identificar con un producto, actividad o departamento, pero son necesarios para la elaboración de algún artículo terminado o de un servicio prestado. Aquí tenemos toda una clasificación de los costos para cualquier empresa o proyecto empresarial. Entonces aquí están todo lo que son costos de producción, gastos de administración y ventas, costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos de producción tenemos los costos primos, o sea, materia, mano de obra directa, materia prima directa, ¿sí? Los gastos generales de producción, o sea, los costos indirectos, los gastos de administración y los gastos de ventas. Todo esto se clasifican como costos directos y costos indirectos. Ahora hablemos de los costos de acuerdo a su comportamiento. Entonces, los costos, de acuerdo a su comportamiento, los podemos clasificar como costos fijos y costos variables. Algunos autores también tienen una tercera clasificación, denominados como costos semivariables. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos los costos variables. Son los que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. O sea que aumentan al aumentar la producción o las ventas y disminuyen cuando disminuye el volumen de producción o de venta. Entonces, algún ejemplo de ellos podría ser la materia prima que se utiliza para fabricar cualquier producto. Entre más producto fabrique, pues más materia prima va a utilizar, por lo tanto, el costo de esos productos van a ir variando de acuerdo a la cantidad de artículos que vaya produciendo. O por ejemplo las comisiones de alguna venta. Entonces si usted le tiene a un vendedor una comisión por cada venta, entre más ventas, más comisiones, por lo tanto más va aumentando esas comisiones.
Entonces, algunos ejemplos de costos variables están aquí: materia prima directa, insumos directos, materiales generales, mano de obra directa, comisiones sobre ventas, envases y embalajes, impuestos específicos, ¿sí? Específicos como por ejemplo el IVA. Y también tenemos los costos fijos, ¿sí? Entonces, los costos fijos son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen o para un determinado nivel de actividad. Son independientes del nivel de producción o ventas. Por ejemplo, el arriendo de la parte administrativa, los sueldos de los funcionarios administrativos, los servicios del área administrativa, ¿sí? Quiere decir que si usted, por ejemplo, tiene una oficina en arriendo, fabrique un producto o 100 o 1000, tendrá que pagar el mismo valor de arriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un costo fijo. Bueno, los otros costos son los costos mixtos, llamados también semivariables o semifijos. Están integrados por una parte fija y por otra variable. Para un determinado nivel son fijos y posteriormente aumentarán en relación a aumento de la producción o de las ventas. Si usted tiene un vendedor y le paga un sueldo básico más una comisión, entonces eso es un costo mixto o semifijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un básico de X cantidad y a medida que vaya vendiendo va obteniendo una utilidad mayor, o sea, un ingreso mayor. Ahora hablemos del estado de resultados, o sea, ¿qué son el estado de resultados? Es un informe financiero que refleja la operación de la empresa en un lapso determinado para darle a conocer de manera detallada y ordenada el resultado económico del ejercicio de la empresa. O sea, es un formato donde usted va a poder determinar si su empresa o negocio tuvo una utilidad o tuvo una pérdida. Las partes que componen este estado están integrados por cuatro grandes secciones, que son los ingresos operacionales, los costos de los bienes vendidos, los gastos de operación y los renglones no operacionales. Entonces veamos cómo es el desglose dependiendo del tipo de empresa. Tenemos una empresa de servicios, una empresa comercial o una empresa manufacturera. La comercial es la que compra y vende productos ya hechos y esta manufacturera es la que produce para luego vender. De todas maneras, la estructura en todos es igual, solamente cambia un poquitico, pero si ustedes analizan, todo es más o menos lo mismo. Entonces empecemos por esta, que es la más compleja. Entonces usted primero va a sumar todos los ingresos de la venta de sus productos de su negocio. ¿Sí? Si su empresa es un negocio de empanadas, esos ingresos son solamente las ventas de empanadas, menos el costo de lo vendido, o sea, cuánto le costó a usted producir una empanada, la harina, el huevo, el arroz, la carne, el gas, la sal, el aceite para fritar, todo eso son los costos y le da una utilidad bruta. Luego usted le resta también los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? El sueldo, los impuestos, si tiene que pagar, la luz, esto, el gas, en fin, otros gastos que necesitó, pero que no estaban dentro de los costos de fabricación del producto. Luego eso le va a dar una utilidad y luego usted suma otros ingresos. Por ejemplo, usted eh, le prestó plata por ahí a un vecino y le pagó unos intereses, ¿sí? Eso se llaman otros ingresos porque no son de la venta de sus productos. Y también gastó por ahí en otras cosas. Entonces se las resta y eso le da una utilidad antes de impuestos. Y luego usted le resta lo que tiene que pagar de impuesto y el resultado final es la utilidad ya neta de su empresa. Entonces aquí tenemos si usted tiene que restar, igualar o sumar, ¿sí? Para que usted pueda desarrollar su estado de... Aquí tenemos un estado de resultados, un ejemplo,
para que ustedes analicen, miren cómo se hace, ¿sí? De acuerdo a este esquema